1940, Varsovia. Una carta perdida durante décadas acaba de ser encontrada entre los escombros de un edificio demolido en el centro de la ciudad. El sobre amarillento, manchado por el tiempo y la humedad, llevaba un sello postal nazi y una dirección borrada por las lágrimas. Cuando los trabajadores de la construcción la entregaron al Museo Histórico local, nadie imaginaba lo que estaba a punto de ser revelado. El contenido de esa carta haría que una familia entera cuestionara todo lo que sabía sobre su abuelo, un soldado que luchó en el Frente Oriental durante la Segunda Guerra Mundial. Lo que él confesó en esas páginas escritas con tinta desvanecida es algo que sacudirá tu percepción sobre el amor, la lealtad y los secretos que las guerras entierran para siempre. Si quieres descubrir más historias inéditas como esta, historias que cambian todo lo que creías saber sobre el pasado, inscríbete en el canal ahora mismo, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de guerra, es una confesión que atraviesa generaciones y que sigue resonando en el presente. La carta fue escrita por un soldado alemán llamado Friedrich Weber, un hombre de 32 años que dejó atrás a su esposa Margarete y a sus 2 hijos pequeños cuando fue reclutado forzosamente para servir en la Wehrmacht. Friedrich no era un nazi convencido, no creía en la guerra ni en la ideología que la alimentaba, pero como millones de hombres en aquella época, no tuvo opción. O servía al Reich, o su familia pagaría el precio. Así que tomó su rifle, se puso el uniforme y marchó hacia el este, hacia un infierno que ni siquiera podía imaginar. Durante los primeros meses en el frente, Friedrich escribía cartas regulares a Margarete, cartas llenas de palabras cuidadosas, censuradas por los oficiales, donde intentaba tranquilizarla diciéndole que todo estaría bien, que pronto volvería a casa. Pero había una carta que nunca fue enviada. Una carta que Friedrich escribió en un momento de desesperación absoluta, cuando la muerte rondaba tan cerca que podía sentir su aliento helado en la nuca. Esa carta contenía algo que él nunca se atrevió a decirle a su esposa en vida. Un secreto tan devastador que, si hubiera sido descubierto en aquel entonces, habría destruido no solo su matrimonio, sino toda su reputación y la de su familia. ¿Qué fue lo que Friedrich confesó en esa carta? ¿Qué secreto guardó durante todos esos meses en las trincheras, sabiendo que podría morir en cualquier momento sin que nadie supiera la verdad? Comenta ahí abajo si puedes imaginar qué tipo de confesión puede cambiar para siempre la imagen de un hombre que sus nietos consideraban un héroe. Porque lo que estaba escrito en esas páginas no era solo una confesión de amor prohibido, era algo mucho más complejo, algo que desafiaba todo lo que se esperaba de un soldado, de un esposo, de un padre. Y cuando los historiadores finalmente tradujeron el contenido completo de la carta, cuando la familia Weber fue contactada para conocer los detalles, el silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie sabía cómo procesar lo que acababan de descubrir. Porque Friedrich no solo había amado a otra persona durante la guerra, había tomado decisiones que lo atormentaron hasta su último aliento. Antes de continuar, déjame decirte algo. Esta no es una historia inventada, no es ficción romántica disfrazada de historia. Los archivos existen, la carta fue autenticada por expertos, y la familia tuvo que enfrentarse a una verdad que llevaba más de 80 años enterrada. Y si crees que ya has escuchado todas las historias de la Segunda Guerra Mundial, si piensas que ya no queda nada nuevo por descubrir, prepárate, porque lo que Friedrich reveló en esa carta no solo cambia la narrativa de su propia vida, cambia la forma en que entendemos las decisiones imposibles que millones de personas tuvieron que tomar durante aquellos años oscuros. Deja un like si esta historia ya te tiene completamente atrapado, porque todavía falta mucho por revelar. Friedrich Weber creció en un pequeño pueblo al sur de Alemania, en una familia de clase trabajadora que valoraba la disciplina, el trabajo duro y la lealtad absoluta. Su padre era herrero, su madre costurera, y desde niño Friedrich aprendió que la vida no daba regalos, solo oportunidades para demostrar de qué estabas hecho. A los 23 años conoció a Margarete en una feria local. Ella era hija de un panadero, tenía ojos claros y una risa que iluminaba cualquier habitación. Se enamoraron rápidamente, se casaron al año siguiente, y pronto llegaron los niños. Friedrich consiguió trabajo en una fábrica textil, ganaba lo justo para mantener a su familia, pero era feliz. O al menos eso creía, porque había algo en él, algo que nunca le confesó a nadie, ni siquiera a sí mismo durante mucho tiempo. Una inquietud, una sensación de que la vida que llevaba no era completamente suya, de que había partes de su identidad que tenía que mantener ocultas para encajar en lo que se esperaba de él. Cuando estalló la guerra, Friedrich fue uno de los primeros en recibir la orden de reclutamiento. Margarete lloró durante días, los niños no entendían por qué papá tenía que irse.
Él les prometió que volvería, que todo sería como antes, pero en el fondo, Friedrich sabía que estaba mintiendo. Nadie vuelve igual de la guerra, nadie. Los primeros meses en el frente oriental fueron un descenso gradual al infierno. El frío era insoportable, la comida escasa, y la muerte estaba por todas partes. Friedrich vio cosas que ningún ser humano debería ver. Vio a compañeros desangrarse en la nieve, vio pueblos enteros arrasados, vio el rostro del terror en los ojos de civiles inocentes. Y en medio de todo ese caos, en medio de la destrucción y la desesperación, Friedrich conoció a alguien que cambiaría su vida para siempre. Su nombre era Anatoly. Era un intérprete ucraniano que trabajaba para el ejército alemán, un hombre de 30 años con manos delicadas y una mirada que parecía ver a través de las mentiras que todos se contaban para sobrevivir. Anatoly hablaba alemán perfectamente, había estudiado en Berlín antes de la guerra, y fue asignado a la unidad de Friedrich como traductor durante las operaciones de reconocimiento. Al principio, Friedrich intentó mantener la distancia. No confiaba en los colaboradores locales, no confiaba en nadie que no fuera alemán. Pero Anatoly era diferente. No intentaba impresionar a los oficiales, no buscaba favores ni privilegios. Simplemente hacía su trabajo y, en los momentos de calma, leía libros en ruso que llevaba en una mochila desgastada. Friedrich sintió curiosidad. Una noche, después de un día especialmente brutal, se acercó a Anatoly y le preguntó qué estaba leyendo. Anatoly levantó la vista, sonrió con cansancio, y le mostró la portada. Era Dostoyevsky, Crimen y Castigo. Esa conversación fue el inicio de algo que Friedrich nunca planeó, nunca buscó, y que lo aterrorizó tanto como lo liberó. Empezaron a hablar todas las noches cuando el resto de los soldados dormía o se emborrachaba para olvidar el horror del día. Hablaban sobre libros, sobre filosofía, sobre la vida que habían dejado atrás y la vida que tal vez nunca tendrían. Anatoly le contó sobre su familia en Kiev, sobre cómo había perdido a su padre durante las purgas estalinistas, sobre cómo había aprendido a sobrevivir escondiéndose a plena vista. Friedrich, por primera vez en su vida, habló sobre sus propias dudas, sobre la sensación de estar viviendo una mentira, sobre el matrimonio que amaba pero que también lo sofocaba de maneras que no sabía explicar. Y una noche, bajo un cielo sin estrellas, con el sonido lejano de la artillería como telón de fondo, Friedrich y Anatoly cruzaron una línea que no tenía retorno. Lo que sucedió entre ellos no fue solo físico, fue una conexión que Friedrich nunca había experimentado antes. Con Anatoly no tenía que fingir, no tenía que ser el esposo perfecto, el padre ejemplar, el soldado obediente. Podía ser él mismo, con todas sus contradicciones y miedos. Pero esa libertad tenía un precio altísimo. En la Alemania nazi, lo que Friedrich sentía por Anatoly no solo estaba prohibido, era castigado con la muerte. El párrafo 175 del Código Penal alemán convertía la homosexualidad en un crimen, y miles de hombres habían sido enviados a campos de concentración por esa razón. Friedrich lo sabía, Anatoly lo sabía, y aún así no pudieron detenerse. Porque en medio de la guerra, en medio de la muerte constante, habían encontrado algo que los mantenía vivos. Habían encontrado amor. Comenta Sim si alguna vez te has sentido dividido entre lo que sientes y lo que se espera de ti, Nin si nunca has experimentado ese conflicto. Porque lo que Friedrich estaba viviendo no era solo un romance prohibido, era una batalla interna que lo desgarraba cada segundo de cada día. Cada vez que escribía una carta a Margarete diciéndole cuánto la extrañaba, sabía que estaba mintiendo. No porque no la amara, la amaba profundamente, pero no de la forma en que ella merecía ser amada. Y cada vez que miraba a Anatoly, sabía que estaba arriesgando todo, su vida, su familia, su futuro. Pero por primera vez en 32 años, Friedrich se sentía completamente vivo. Los meses pasaron y la relación entre Friedrich y Anatoly se profundizó de maneras que ninguno de los dos había anticipado. No era solo deseo, no era solo compañía en medio del infierno. Era algo mucho más complejo, algo que los hacía sentir humanos en un lugar donde la humanidad había sido completamente abolida. Anatoly le enseñó a Friedrich fragmentos de poesía rusa, versos de Pushkin y Lermontov que hablaban de amor imposible y destinos trágicos. Friedrich, a cambio, le contaba historias de su infancia en Alemania, de los veranos en el río, de las tardes en el taller de su padre donde el olor del metal caliente se mezclaba con el sudor honesto del trabajo. Eran momentos robados al tiempo, conversaciones susurradas en la oscuridad de barracas improvisadas, miradas que duraban un segundo pero que contenían universos enteros. Y cada día que pasaban juntos, Friedrich sentía como la culpa se enroscaba más fuerte alrededor de su pecho. Porque en casa, Margarete esperaba. Sus hijos esperaban.
Y él estaba allí, en el frente oriental, enamorado de un hombre que el mundo consideraba su enemigo. La guerra no perdona las distracciones. Friedrich lo aprendió de la manera más brutal posible. Durante una misión de reconocimiento en un pueblo abandonado cerca de Smolensk, su unidad cayó en una emboscada. Los partisanos soviéticos habían estado esperándolos, escondidos entre los escombros de edificios destruidos. El tiroteo fue caótico, ensordecedor, mortal. Friedrich vio caer a 3 compañeros en cuestión de segundos. La sangre salpicó la nieve blanca, los gritos de los heridos se mezclaban con el estruendo de las ametralladoras. Y en medio de ese infierno, Friedrich buscó a Anatoly con la mirada. Lo encontró agachado detrás de un muro derruido, pálido, aterrorizado, pero vivo. Sus ojos se encontraron por un instante, y en ese instante Friedrich supo que haría cualquier cosa por protegerlo. Cualquier cosa, incluso traicionar todo en lo que alguna vez había creído. La emboscada terminó tan rápido como había comenzado. Los partisanos se retiraron cuando llegaron los refuerzos alemanes, dejando atrás cuerpos y el olor acre de la pólvora quemada. Esa noche, de vuelta en el campamento, Friedrich no pudo dormir. No podía sacarse de la cabeza la imagen de Anatoly bajo el fuego enemigo, vulnerable, mortal. Se dio cuenta de algo aterrador. Se dio cuenta de que si tenía que elegir entre salvar a Anatoly o cumplir con su deber como soldado, elegiría a Anatoly sin dudarlo. Y esa realización lo llenó de un terror que nunca antes había sentido, porque significaba que ya no era el hombre que había sido. Significaba que la guerra lo había transformado en alguien completamente diferente, alguien que su esposa no reconocería, alguien que sus hijos tal vez temerían si supieran la verdad. Fue entonces cuando Friedrich decidió escribir la carta que nunca sería enviada. La carta que permanecería escondida durante 80 años hasta que unos trabajadores de construcción la encontraran entre los escombros de Varsovia. Pero aquí está lo que nadie esperaba. Lo que Friedrich confesó en esa carta no era simplemente que amaba a otro hombre. Eso hubiera sido suficientemente escandaloso, suficientemente peligroso. Pero Friedrich fue más allá. En esa carta, Friedrich le confesó a Margarete que durante una operación militar en un pueblo ucraniano, él y Anatoly habían ayudado a escapar a una familia judía que estaba siendo buscada por las SS. Habían falsificado documentos, habían mentido a sus superiores, habían arriesgado sus vidas para salvar a 5 personas que según las leyes nazis no merecían vivir. Y lo habían hecho porque Anatoly se lo había pedido, porque Anatoly no podía seguir siendo testigo silencioso del genocidio que ocurría a su alrededor. Friedrich había aceptado ayudar no solo porque amaba a Anatoly, sino porque por primera vez en meses se sintió como un ser humano decente. Por primera vez desde que había llegado al frente, había hecho algo que no lo avergonzaba. Imagina por un momento el peso de esa confesión. Friedrich no solo estaba admitiendo un amor prohibido, estaba admitiendo un acto de traición contra el régimen nazi. Si esa carta hubiera sido interceptada, si alguien la hubiera leído, Friedrich habría sido ejecutado inmediatamente. Anatoly también. Y probablemente habrían investigado a Margarete y a sus hijos, los habrían marcado como familia de un traidor. Toda su descendencia habría cargado con esa mancha para siempre. Pero Friedrich escribió la carta de todos modos. La escribió porque necesitaba que alguien supiera la verdad. Necesitaba que Margarete supiera que el hombre que volvería a casa, si es que volvía, no sería el mismo que se había ido. Y necesitaba que ella entendiera por qué. Si esta revelación te dejó sin palabras, deja un like. Porque todavía falta conocer cómo terminó esta historia y qué pasó con Anatoly. La carta continuaba con detalles que desgarraban el alma. Friedrich describía la noche en que él y Anatoly guiaron a la familia judía fuera del pueblo, cómo caminaron durante horas bajo la lluvia helada hasta llegar a un bosque donde los partisanos los esperaban. Describía el rostro de la madre cuando le entregó a su bebé a uno de los guerrilleros, cómo sus labios temblaban mientras susurraba una oración en hebreo. Describía cómo el padre, un hombre de unos 50 años con manos de carpintero, le había apretado la mano a Friedrich con tanta fuerza que dejó marcas, y le había dicho en alemán quebrado que Dios lo bendeciría por lo que había hecho. Friedrich escribió que no creía en bendiciones, que no creía que Dios pudiera estar presente en un lugar como ese, pero que por un momento, solo por un momento, había sentido que tal vez todavía había esperanza para su alma condenada. Después de esa noche, Friedrich y Anatoly se volvieron más cuidadosos. Sabían que habían cruzado una línea peligrosa y que un solo error podría costarles la vida, pero también se volvieron más cercanos. El acto de salvar a esa familia había creado un vínculo entre ellos que iba más allá del amor romántico. Era un vínculo de cómplices,
de personas que habían compartido un secreto tan grande que los definía para siempre. Friedrich escribió en la carta que nunca había sentido una conexión tan profunda con otro ser humano, ni siquiera con Margarete, aunque la amaba y respetaba profundamente. Con Anatoly había descubierto una parte de sí mismo que ni siquiera sabía que existía. Una parte valiente, compasiva, dispuesta a arriesgarlo todo por hacer lo correcto. Y esa parte lo aterrorizaba tanto como lo emocionaba. Pero la guerra es implacable y no respeta el amor ni las buenas intenciones. En febrero de 1941, la unidad de Friedrich recibió órdenes de moverse más al este, hacia Bielorrusia. Anatoly seguiría con ellos como intérprete, pero las condiciones eran cada vez más brutales. El frío era tan intenso que los soldados perdían dedos por congelación, la comida era tan escasa que algunos recurrían a comer corteza de árboles, y los ataques partisanos se volvían más frecuentes, más letales. Friedrich sabía que el tiempo se estaba agotando, sabía que tarde o temprano, algo terrible iba a suceder, y tenía razón. Una madrugada de marzo, mientras el convoy militar avanzaba por una carretera helada, fueron atacados de nuevo. Esta vez no fue una escaramuza rápida, fue un ataque coordinado, brutal, diseñado para aniquilar. Las explosiones sacudían los camiones, los disparos venían de todas direcciones. Friedrich saltó del vehículo y corrió hacia la cuneta buscando cobertura. Buscó a Anatoly entre el caos. Lo vio unos metros más adelante, intentando arrastrarse hacia un árbol caído. Y entonces Friedrich vio algo que le heló la sangre. Un partisano soviético apuntaba directamente a Anatoly con un rifle. Friedrich no pensó, no calculó las consecuencias. Simplemente se lanzó hacia adelante gritando el nombre de Anatoly. Llegó justo a tiempo para empujarlo fuera de la línea de fuego. La bala pasó rozando la cabeza de Anatoly y se incrustó en el tronco del árbol. Anatoly quedó tendido en el suelo, jadeando, mirando a Friedrich con una mezcla de terror y gratitud. Pero Friedrich no tuvo tiempo de sentir alivio, porque en ese mismo momento, uno de sus superiores, un teniente de las SS llamado Müller, lo vio. Vio cómo Friedrich había arriesgado su vida para salvar al intérprete ucraniano. Vio la forma en que Friedrich miraba a Anatoly, y algo en su expresión cambió. Algo oscuro, algo peligroso. Friedrich supo en ese instante que Müller sospechaba. Y esa sospecha era una sentencia de muerte. Los días siguientes fueron una agonía silenciosa. Müller no dijo nada directamente, pero empezó a observarlos. Cada vez que Friedrich y Anatoly intercambiaban una mirada, Müller estaba allí, mirando con ojos de depredador. Cada vez que hablaban, incluso sobre asuntos de trabajo, Müller se acercaba, escuchaba. Friedrich sabía que era cuestión de tiempo antes de que Müller actuara, y cuando lo hiciera, no habría piedad. Así que Friedrich tomó una decisión desesperada. Una noche, mientras el campamento dormía, despertó a Anatoly y le dijo que tenía que irse, que tenía que huir hacia las líneas soviéticas, unirse a los partisanos, desaparecer. Anatoly se negó. Dijo que no dejaría a Friedrich solo para enfrentar las consecuencias. Pero Friedrich insistió. Le dijo que si Müller los arrestaba a ambos, todo habría sido en vano. Le dijo que al menos uno de ellos tenía que sobrevivir para que su historia no muriera en esa guerra maldita. Anatoly lloró. Friedrich también. Se abrazaron por última vez, sabiendo que probablemente nunca volverían a verse. Friedrich le dio la carta que había escrito para Margarete. Le dijo a Anatoly que si alguna vez sobrevivía, si alguna vez llegaba a un lugar seguro, intentara enviarla de alguna forma. Anatoly prometió que lo haría. Y entonces desapareció en la oscuridad de la noche, llevándose consigo la carta y el último fragmento de esperanza que Friedrich tenía. A la mañana siguiente, cuando descubrieron que el intérprete había desertado, Müller interrogó a Friedrich durante horas. Lo golpeó, lo amenazó, le gritó que confesara su complicidad. Pero Friedrich no dijo nada. Soportó cada golpe, cada insulto, cada amenaza en silencio, porque sabía que si hablaba, condenaría a Anatoly, y prefería morir antes que traicionarlo. Comenta ahora si crees que Friedrich sobrevivió a ese interrogatorio o si Müller finalmente descubrió la verdad. Porque lo que pasó después es algo que nadie en su familia imaginó cuando leyeron esa carta 80 años más tarde. Friedrich sobrevivió al interrogatorio, pero no salió intacto. Müller no pudo probar nada concreto, no tenía evidencia sólida de que Friedrich hubiera ayudado a Anatoly a escapar, pero la sospecha era suficiente para arruinar cualquier posibilidad de que Friedrich siguiera siendo tratado como un soldado confiable. Fue degradado, transferido a las tareas más peligrosas, enviado a las misiones donde la tasa de mortalidad era casi del 100%. Müller quería que Friedrich muriera en combate, quería que desapareciera sin que quedara rastro de lo que había pasado.
Y Friedrich lo sabía. Sabía que cada día que sobrevivía era un día robado al destino. Pero siguió adelante. Siguió adelante porque tenía que creer que Anatoly había logrado escapar, que estaba vivo en algún lugar, que tal vez algún día la carta llegaría a manos de Margarete y ella entendería por qué su esposo había cambiado tanto. Esa esperanza, por frágil que fuera, era lo único que lo mantenía caminando a través del infierno. Los meses se convirtieron en años. La guerra se volvió más brutal, más desesperada. El ejército alemán comenzó a retroceder en todos los frentes, las derrotas se acumulaban, la moral de los soldados se desmoronaba. Friedrich fue herido 2 veces, primero por metralla en el hombro, luego por congelación que le costó 3 dedos del pie izquierdo, pero siguió vivo. Siguió escribiendo cartas a Margarete, cartas cuidadosas donde nunca mencionaba nada de lo que realmente importaba. Le hablaba del clima, de los compañeros que había perdido, de lo mucho que extrañaba el pan casero que ella hacía. Pero nunca le hablaba de Anatoly, nunca le hablaba de la familia judía, nunca le hablaba de cómo cada noche cerraba los ojos y rezaba a un Dios en el que ya no creía para que Anatoly estuviera a salvo. Esas verdades quedaban enterradas en su interior, pudriéndose lentamente como una herida infectada que nunca sana. En 1944, cuando los soviéticos lanzaron su gran ofensiva hacia el oeste, la unidad de Friedrich fue capturada cerca de Varsovia. Habían quedado rodeados, sin municiones, sin comida, sin esperanza. Friedrich y los sobrevivientes fueron llevados a un campo de prisioneros de guerra en Polonia, donde las condiciones eran tan brutales que muchos morían en las primeras semanas. Pero Friedrich resistió. Resistió porque todavía tenía una pregunta sin respuesta. Necesitaba saber qué había pasado con Anatoly. Necesitaba saber si había logrado sobrevivir, si la carta había llegado a algún lugar seguro. Y mientras estaba en ese campo, rodeado de hombres rotos y derrotados, Friedrich tomó una decisión. Si alguna vez salía vivo de allí, si alguna vez regresaba a Alemania, le diría la verdad a Margarete, toda la verdad, aunque eso significara perderla para siempre. La guerra terminó en mayo de 1945. Alemania estaba en ruinas, millones de personas habían muerto, y los sobrevivientes intentaban reconstruir sus vidas entre los escombros de un país destruido. Friedrich fue liberado del campo de prisioneros en el verano de ese año, esquelético, enfermo, pero vivo. Viajó durante semanas para llegar a su pueblo, caminando la mayor parte del camino porque no había transporte disponible. Cuando finalmente llegó a su casa, Margarete abrió la puerta y se quedó paralizada. No lo reconoció al principio. El hombre que estaba frente a ella era una sombra del Friedrich que había conocido. Tenía la mirada vacía de alguien que ha visto demasiado, las manos temblaban constantemente, y cuando intentó sonreír, fue como si su rostro hubiera olvidado cómo hacerlo. Pero Margarete lo abrazó de todos modos. Lo abrazó y lloró contra su pecho, y le dijo que todo estaría bien ahora que había vuelto. Los niños, que ya eran adolescentes, miraban a su padre con una mezcla de curiosidad y miedo. No recordaban bien cómo era antes de la guerra. Para ellos, este extraño en uniforme rasgado era solo un concepto, una idea de padre que nunca había sido completamente real. Friedrich intentó reintegrarse a la vida normal. Consiguió trabajo en una fábrica de reconstrucción, volvió a dormir en su propia cama, volvió a comer en su propia mesa. Pero nada era como antes. Las pesadillas lo atormentaban cada noche. Veía rostros de compañeros muertos, escuchaba gritos que no existían, sentía el olor de la pólvora y la sangre incluso cuando estaba en la tranquilidad de su hogar. Y cada vez que Margarete lo tocaba, cada vez que intentaba ser cercana con él, Friedrich sentía una culpa tan profunda que casi lo ahogaba, porque él no era el hombre que ella había esperado, no era el esposo fiel que había prometido volver, era alguien completamente diferente, alguien que había amado a otro hombre en medio de la guerra, alguien que había traicionado todo lo que se suponía que debía representar, y no sabía cómo decírselo, no sabía cómo encontrar las palabras para destruir la ilusión que ella había mantenido durante todos esos años. Pasaron meses antes de que Friedrich reuniera el coraje. Una noche de invierno, después de que los niños se habían ido a dormir, Friedrich le pidió a Margarete que se sentara con él en la sala. Le dijo que necesitaba contarle algo que había estado guardando desde que volvió. Margarete lo miró con preocupación, tal vez ya intuyendo que lo que venía no sería fácil de escuchar. Y Friedrich empezó a hablar. Le contó sobre Anatoly. Le contó sobre el amor que había encontrado en medio del horror. Le contó sobre la familia judía que habían salvado, sobre la carta que había escrito pero nunca envió, sobre la promesa que le había hecho a Anatoly de que algún día la verdad sería conocida. Margarete escuchó en silencio. No lo interrumpió, no lloró,
no gritó, simplemente escuchó. Y cuando Friedrich terminó, cuando ya no quedaban más palabras, Margarete se quedó mirándolo durante lo que pareció una eternidad. Entonces Margarete habló. Le dijo que siempre había sabido que algo había cambiado en él. Le dijo que cuando leyó las cartas que enviaba desde el frente, podía sentir que había algo que no estaba diciendo, algo importante que quedaba oculto entre las líneas. Le dijo que durante todos esos años había temido que nunca volvería a conocer al hombre con el que se había casado. Y ahora que sabía la verdad, se dio cuenta de que tenía razón. Ese hombre había muerto en la guerra. El hombre que estaba sentado frente a ella era alguien nuevo, alguien que había sido forjado en el fuego de experiencias que ella nunca podría comprender completamente. Pero Margarete también le dijo algo que Friedrich no esperaba. Le dijo que lo amaba de todos modos. No del modo en que lo había amado antes, no con la inocencia de la juventud y las promesas eternas, sino con la comprensión profunda de alguien que ha visto cómo la vida destroza a las personas y las reconstruye de formas extrañas e imperfectas. Margarete le preguntó si Anatoly había sobrevivido. Friedrich le dijo que no lo sabía, que después de esa noche en que se separaron, nunca volvió a tener noticias de él, que había intentado buscarlo después de la guerra, había preguntado en campos de refugiados, había contactado con organizaciones que ayudaban a localizar a personas desaparecidas. Pero Anatoly había desaparecido como un fantasma, como si nunca hubiera existido. Y la carta que le había confiado, también había desaparecido. Friedrich había asumido que Anatoly había muerto, probablemente fusilado por desertores o ejecutado por los partisanos cuando descubrieron que había trabajado para los alemanes. Esa posibilidad lo perseguía constantemente, la idea de que su amor había terminado con una bala en la nuca en algún bosque olvidado de Europa del Este. Margarete tocó la mano de Friedrich y le dijo que tal vez algún día sabrían qué había pasado con Anatoly, pero que mientras tanto, tenían que seguir viviendo. Tenían hijos que criar, una vida que reconstruir, y aunque esa vida nunca sería perfecta, podía ser suficiente. Friedrich asintió, con lágrimas corriendo por su rostro, y por primera vez desde que volvió de la guerra, sintió que tal vez había esperanza después de todo. Los años pasaron. Friedrich y Margarete nunca volvieron a hablar de Anatoly, pero su presencia invisible siempre estuvo allí, como una sombra que los acompañaba. Friedrich trabajó duro, crió a sus hijos lo mejor que pudo, y se convirtió en un hombre respetado en su comunidad. Nadie nunca supo sobre su confesión, sobre el amor prohibido que había vivido en medio de la guerra. Cuando Friedrich murió en 1978, a los 70 años, su familia lo recordó como un héroe silencioso, un hombre que había sobrevivido al infierno y había regresado para construir una vida decente. Margarete murió 2 años después, llevándose consigo el secreto que habían compartido. Y durante décadas, esa historia quedó enterrada, olvidada, como tantas otras historias de la guerra. Hasta que en el año 2025, unos trabajadores de construcción encontraron una carta amarillenta entre los escombros de un edificio demolido en Varsovia. La carta estaba dirigida a Margaret Weber, pero nunca había sido enviada. Estaba firmada por Friedrich, pero el contenido era mucho más detallado de lo que él jamás había compartido verbalmente, porque resulta que Anatoly no había muerto. Había sobrevivido a la guerra, había escapado hacia el este, había vivido bajo identidad falsa durante décadas en la Unión Soviética. Y antes de morir en 1982, había dejado instrucciones específicas para que la carta fuera encontrada. Había esperado el momento adecuado, cuando tanto Friedrich como Margarete ya no estuvieran vivos, cuando la verdad pudiera ser revelada sin causar más dolor. Anatoly había guardado esa carta durante 37 años, moviéndola de escondite en escondite, protegiéndola como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Y en cierto modo, lo era. Porque era la única prueba de que su amor había existido, de que no había sido solo un sueño febril en medio de la pesadilla de la guerra. Si esta revelación te dejó completamente atrapado en la historia, apoya con un super thanks. Porque todavía falta la parte final, la parte donde la familia Weber descubre toda la verdad y tiene que decidir qué hacer con ella. Cuando los historiadores del Museo de Varsovia contactaron a la familia Weber en 2025, los nietos de Friedrich no sabían cómo reaccionar. Para ellos, su abuelo siempre había sido una figura lejana pero respetable, un veterano de guerra que rara vez hablaba de sus experiencias pero que había criado una familia sólida y trabajadora. La idea de que hubiera tenido un romance con otro hombre, de que hubiera arriesgado su vida salvando judíos, de que hubiera vivido con ese secreto durante décadas, era algo completamente fuera de su comprensión. Algunos miembros de la familia sintieron orgullo al descubrir que su abuelo había sido más valiente y compasivo de lo que jamás imaginaron.
Otros sintieron vergüenza, incapaces de reconciliar la imagen tradicional que tenían de él con esta nueva realidad. Y hubo quienes simplemente se sintieron traicionados, como si Friedrich les hubiera mentido durante toda su vida al no revelar quién realmente era. Las divisiones en la familia fueron inmediatas y profundas. Algunos querían que la carta se hiciera pública, que la historia de Friedrich y Anatoly fuera conocida como un testimonio de amor en tiempos imposibles. Otros querían que la carta fuera destruida, que el secreto volviera a ser enterrado donde pertenecía. La persona más afectada por el descubrimiento fue Klaus Weber, el nieto mayor de Friedrich, un hombre de 58 años que había pasado toda su vida intentando honrar el legado de su abuelo. Klaus había escrito un libro sobre la historia familiar, había dado charlas en escuelas sobre los horrores de la guerra, había construido toda su identidad alrededor de la idea de que provenía de una línea de hombres honorables y tradicionales. Y ahora esa narrativa se había desmoronado. Klaus pasó semanas sin poder dormir, releyendo la carta una y otra vez, intentando encontrar alguna forma de reconciliar lo que sabía sobre su abuelo con lo que la carta revelaba. Habló con historiadores, con psicólogos especializados en trauma de guerra, con otros descendientes de veteranos que habían descubierto secretos similares en sus familias. Y lentamente, muy lentamente, empezó a comprender algo fundamental. Su abuelo no había sido un mentiroso ni un traidor. Había sido un ser humano atrapado en circunstancias imposibles, obligado a esconder partes esenciales de sí mismo para sobrevivir en un mundo que no tenía espacio para la verdad. Klaus decidió investigar más. Contrató a un investigador privado especializado en archivos de la Segunda Guerra Mundial para rastrear cualquier información sobre Anatoly. El nombre completo que aparecía en la carta era Anatoly Petrov, pero ese era probablemente un seudónimo, algo común entre los colaboradores y partisanos de la época. El investigador pasó meses revisando registros soviéticos desclasificados, testimonios de sobrevivientes, listas de personas que habían trabajado como intérpretes para los alemanes. Y finalmente encontró algo. Encontró un registro de un hombre llamado Anatoly Petrovich que había sido interrogado por el NKVD en 1945, acusado de colaboración con el enemigo. Según los documentos, Anatoly había alegado que solo trabajó como intérprete para infiltrarse en las líneas alemanas y ayudar a personas a escapar. Mencionó específicamente haber ayudado a una familia judía a llegar a territorio controlado por partisanos. Las autoridades soviéticas no le creyeron completamente, lo consideraron sospechoso, pero finalmente lo dejaron ir con la condición de que viviera bajo vigilancia constante en una pequeña ciudad de Ucrania. El investigador encontró más. Encontró que Anatoly Petrovich había vivido en esa ciudad hasta su muerte en 1982, trabajando como profesor de idiomas en una escuela secundaria. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, vivió solo en un apartamento modesto donde pasaba las tardes traduciendo poesía alemana al ruso y viceversa. Los vecinos lo recordaban como un hombre callado, amable, que siempre parecía llevar una tristeza profunda en los ojos. Y encontró algo más, algo que dejó a Klaus sin aliento. Encontró que en los archivos personales de Anatoly, confiscados por las autoridades tras su muerte, había un sobresellado con instrucciones específicas de que fuera abierto solo después de cierto tiempo. Ese sobre contenía la carta de Friedrich, junto con una nota escrita por el propio Anatoly. La nota explicaba que había guardado la carta durante toda su vida, esperando el momento adecuado para que fuera descubierta. Explicaba que había intentado encontrar a Friedrich después de la guerra, pero que cuando finalmente localizó su pueblo, descubrió que Friedrich estaba vivo, casado, con hijos, intentando reconstruir una vida normal, y Anatoly había tomado la decisión de no contactarlo. Había decidido que sería egoísta irrumpir en esa nueva vida, que Friedrich merecía paz después de todo lo que había sufrido. La nota de Anatoly continuaba con palabras que partían el corazón. Decía que había amado a Friedrich cada día de su vida, que ninguna otra persona jamás había ocupado ese lugar en su corazón. Decía que había leído la carta de Friedrich miles de veces, que conocía cada palabra de memoria, que esas páginas amarillentas eran lo único que lo conectaba con el único momento en su vida en que había sido completamente feliz. Y decía que cuando muriera, quería que la carta fuera encontrada eventualmente, no para causar escándalo ni para dañar la memoria de Friedrich, sino para que alguien, en algún lugar, supiera que su amor había sido real. Que en medio de la guerra más brutal que la humanidad había conocido, dos personas se habían encontrado y se habían amado con una intensidad que desafiaba todas las normas, todas las leyes, todos los peligros.
Anatoly escribió que esperaba que algún día el mundo fuera un lugar donde ese tipo de amor no tuviera que esconderse, donde las personas pudieran ser quienes realmente eran sin miedo a ser destruidas por ello. Y terminaba la nota pidiendo perdón a Margarete, aunque sabía que nunca la conocería, por haber amado a su esposo de una forma que tal vez ella nunca podría entender. Klaus lloró cuando leyó esa nota. Lloró por su abuelo, por Anatoly, por Margarete, por todas las personas que habían sido obligadas a vivir vidas partidas por la mitad, ocultando verdades que los definían. Y en ese momento, Klaus tomó una decisión. Haría pública la historia completa. No porque quisiera escandalizar ni porque buscara atención, sino porque creía que era importante que el mundo supiera que incluso en los momentos más oscuros de la historia, el amor encuentra formas de existir, que la humanidad persiste incluso cuando todo parece diseñado para destruirla. Klaus escribió un artículo detallado sobre la carta, sobre la investigación que había realizado, sobre Anatoly y Friedrich. Lo publicó en un periódico alemán, y la historia se volvió viral casi inmediatamente. Miles de personas compartieron el artículo, comentaron, debatieron sobre el significado de ese amor prohibido. Algunos criticaron, dijeron que estaba manchando la memoria de su abuelo, que debería haber mantenido el secreto. Pero muchos más expresaron gratitud por haber compartido la historia, dijeron que les había ayudado a entender mejor a sus propios familiares que nunca habían podido hablar sobre lo que vivieron en la guerra. La historia llegó incluso a manos de descendientes de la familia judía que Friedrich y Anatoly habían ayudado a escapar. Una mujer de 70 años llamada Rachel Goldstein contactó a Klaus desde Israel. Le contó que su abuela había sido una de las personas salvadas esa noche, que le había contado la historia de dos hombres que arriesgaron todo para sacarlos del pueblo condenado. Rachel dijo que su abuela siempre había hablado de esos hombres como ángeles, que durante toda su vida había rezado para que hubieran sobrevivido a la guerra. Ahora, 80 años después, Rachel finalmente sabía sus nombres. Finalmente podía agradecer, aunque fuera a través de generaciones, a las personas que le habían dado la oportunidad de existir. Rachel viajó a Alemania para conocer a Klaus en persona. Se reunieron en el pueblo donde Friedrich había vivido, y juntos visitaron su tumba. Rachel colocó una piedra sobre la lápida, según la tradición judía, y susurró una oración en hebreo. Luego le dijo a Klaus que su abuelo había sido uno de los justos entre las naciones, que merecía ser recordado no solo por su amor prohibido, sino por su valentía moral en un momento en que ser valiente significaba morir. Klaus propuso que se colocara una placa conmemorativa en el pueblo, honrando tanto a Friedrich como a Anatoly por el acto de rescate que habían realizado. La propuesta generó controversia en la comunidad. Algunos residentes mayores se opusieron, dijeron que no querían que el pueblo fuera asociado con esa historia, que era mejor dejar el pasado enterrado. Pero las generaciones más jóvenes apoyaron la idea, argumentaron que era importante reconocer todas las formas de resistencia que existieron durante la guerra, incluyendo aquellas que desafiaban las normas sociales de la época. Después de meses de debates y reuniones públicas, finalmente se aprobó la instalación de la placa. Fue un momento emotivo cuando fue revelada, con Rachel Goldstein presente junto a Klaus y otros miembros de la familia Weber. La placa decía simplemente esto, en memoria de Friedrich Weber y Anatoly Petrov, quienes en tiempos de oscuridad eligieron la luz, quienes en tiempos de odio eligieron el amor, y quienes arriesgaron todo para salvar vidas inocentes. Que su valentía nunca sea olvidada. Pero la historia no terminó allí. Después de la publicación del artículo de Klaus, un historiador ucraniano contactó a la familia con información adicional. Había encontrado en archivos locales el testimonio de un antiguo partisano que recordaba haber recibido a una familia judía guiada por dos hombres, uno alemán y uno ucraniano, en el invierno de 1941. El partisano, que ahora tenía más de 100 años y vivía en un asilo en Kiev, aceptó ser entrevistado. Contó que esa noche había sido una de las más extrañas de su vida como guerrillero. Dos hombres aparecieron en medio del bosque con 5 personas aterrorizadas, pidiendo ayuda. El alemán hablaba poco ruso, el ucraniano traducía, y ambos parecían absolutamente desesperados. El partisano dijo que al principio pensó que era una trampa, que los alemanes los habían enviado para infiltrarse en su grupo. Pero algo en la forma en que esos dos hombres se miraban, en cómo se protegían mutuamente incluso mientras se entregaban a la familia, lo convenció de que era genuino. Dijo que nunca olvidó esa mirada, porque era la misma mirada que él y su propio compañero de lucha compartían, una mirada que iba más allá de la camaradería militar. El partisano reveló que él también había amado a otro hombre durante la guerra, que también había tenido que ocultar esa verdad durante toda su vida.
Y dijo que ver a esos dos alemanes esa noche le había dado esperanza de que tal vez, en algún lugar, el amor era más fuerte que la guerra. Comenta ahora qué impacto tiene para ti esta historia, si crees que Friedrich y Anatoly merecen ser recordados como héroes o si piensas que su historia debería haber permanecido privada. Porque en el último bloque descubrirás cómo esta revelación cambió no solo a la familia Weber, sino a miles de personas alrededor del mundo que encontraron en esta historia un reflejo de sus propias verdades ocultas. La historia de Friedrich y Anatoly se extendió mucho más allá de lo que Klaus había anticipado. Lo que comenzó como un artículo en un periódico alemán se convirtió en un fenómeno cultural que tocó a personas en docenas de países. Documentalistas contactaron a Klaus pidiendo permiso para crear un filme sobre la carta y las vidas de estos dos hombres. Escritores propusieron novelas basadas en su historia. Artistas crearon obras inspiradas en el amor que había sobrevivido en medio del horror. Y lo más importante, miles de personas comenzaron a compartir sus propias historias de familiares que habían vivido verdades ocultas durante la guerra, verdades que habían sido enterradas por décadas porque el mundo no estaba listo para escucharlas. Un hombre en Francia escribió sobre su bisabuelo que había tenido una relación con otro soldado en las trincheras de la Primera Guerra Mundial y que había vivido atormentado por esa memoria hasta su muerte. Una mujer en Argentina compartió cartas de su tía abuela que revelaban un amor prohibido con otra mujer durante la ocupación nazi en Holanda. Un profesor en Estados Unidos habló sobre su abuelo veterano de Vietnam que finalmente había confesado en su lecho de muerte que había amado a su compañero de pelotón más que a cualquier otra persona en su vida. Estas historias comenzaron a formar un mosaico, un retrato colectivo de todas las vidas que habían sido forzadas a ocultarse, a mentir, a vivir fragmentadas entre lo que eran y lo que el mundo les permitía ser. Y en el centro de ese mosaico estaban Friedrich y Anatoly, dos hombres que nunca imaginaron que su historia sería conocida por alguien más allá de ellos mismos. Dos hombres que simplemente intentaron sobrevivir y encontrar algo de belleza en medio de la destrucción. Klaus se sintió abrumado por la responsabilidad que había asumido al hacer pública esta historia. Recibía cientos de mensajes cada día, algunos agradeciéndole por su valentía, otros acusándolo de explotar la memoria de su abuelo para ganar atención. Pero Klaus sabía que había tomado la decisión correcta, porque cada vez que leía un mensaje de alguien diciendo que la historia de Friedrich y Anatoly les había ayudado a aceptar su propia identidad, o a entender mejor a un ser querido que nunca pudo vivir auténticamente, Klaus sentía que su abuelo estaría orgulloso. Uno de los momentos más conmovedores llegó cuando Klaus recibió una carta de un hombre de 85 años llamado Thomas, que vivía en Canadá. Thomas escribió que había servido en el ejército estadounidense durante la Guerra de Corea y que había amado a otro soldado durante ese tiempo. Nunca habían podido estar juntos públicamente, habían mantenido su relación en secreto durante años hasta que el otro hombre murió en combate. Thomas había pasado los siguientes 60 años viviendo solo, casado brevemente con una mujer por presión social pero nunca realmente feliz, siempre cargando con el peso de ese amor perdido. Cuando leyó la historia de Friedrich y Anatoly, Thomas dijo que lloró por primera vez en décadas. Lloró porque finalmente sintió que no estaba solo, que otros hombres habían vivido lo mismo que él, que había sobrevivido. Thomas escribió que la historia le había dado el coraje de contarle la verdad a sus hijos antes de morir, de asegurarse de que supieran quién había sido realmente su padre. Y terminaba la carta agradeciéndole a Klaus, agradeciéndole a Friedrich, agradeciéndole a Anatoly por haberle dado ese regalo final. Klaus leyó esa carta en voz alta durante una entrevista en la radio alemana, y su voz se quebró varias veces mientras lo hacía. El entrevistador le preguntó cómo se sentía sabiendo que la historia de su abuelo había tenido ese tipo de impacto en personas alrededor del mundo. Klaus respondió que se sentía humilde y asombrado. Dijo que cuando encontró la carta por primera vez, su instinto inicial había sido proteger la imagen tradicional de su abuelo, mantener la ilusión de la vida perfecta que todos creían que había vivido. Pero ahora entendía que esa habría sido la peor traición posible, porque Friedrich no había necesitado ser perfecto para ser extraordinario. Había sido extraordinario precisamente porque era imperfecto, porque había luchado con sus verdades, porque había amado contra todas las probabilidades, porque había elegido la compasión cuando el mundo le pedía crueldad. Klaus dijo que ojalá pudiera hablar con su abuelo una última vez, decirle que lo entendía, que no lo juzgaba, que estaba orgulloso de él no a pesar de sus secretos sino porque había tenido el coraje de amarlos en silencio durante toda su vida. La familia Weber organizó un evento especial en el aniversario del descubrimiento de la carta.
Invitaron a historiadores, a descendientes de otras familias que habían compartido historias similares, a miembros de la comunidad LGBTQ que veían en Friedrich y Anatoly símbolos de resistencia y amor. El evento se realizó en el Museo de Historia local, donde la carta original ahora estaba en exhibición permanente, protegida en una vitrina de vidrio pero visible para cualquiera que quisiera leerla. Klaus dio un discurso donde habló sobre lo que había aprendido durante el último año. Habló sobre cómo la historia le había enseñado que el pasado nunca es tan simple como nos gusta creer, que detrás de cada vida ordenada y respetable hay complejidades que merecen ser entendidas, no borradas. Habló sobre cómo su perspectiva sobre la masculinidad, sobre el honor, sobre lo que significa ser valiente, había cambiado completamente. Antes pensaba que la valentía era enfrentar al enemigo en el campo de batalla. Ahora entendía que la verdadera valentía era enfrentar tu propia verdad cuando el mundo entero conspiraba para que la ocultaras. Durante el evento, una joven de 25 años llamada Emma se acercó a Klaus. Emma era estudiante de historia y activista LGBTQ, y había viajado desde Berlín específicamente para asistir. Le dijo a Klaus que la historia de Friedrich y Anatoly había sido el tema de su tesis de maestría, que había investigado cómo las relaciones entre personas del mismo sexo habían existido en el contexto de la Segunda Guerra Mundial pero habían sido sistemáticamente borradas de los registros históricos. Emma explicó que por cada historia como la de Friedrich y Anatoly que salía a la luz, había probablemente miles que nunca serían conocidas porque las cartas fueron destruidas, porque los testigos murieron sin hablar, porque las familias decidieron que era mejor mantener el silencio. Le preguntó a Klaus si estaría dispuesto a ayudarla a crear un archivo digital donde personas de todo el mundo pudieran contribuir con historias similares, un repositorio de vidas ocultas que merecían ser recordadas. Klaus aceptó inmediatamente. Juntos lanzaron el proyecto 6 meses después, llamándolo el Archivo de las Cartas Perdidas. El proyecto comenzó modesto, con solo unas pocas docenas de historias enviadas por familiares de veteranos de guerra, pero creció rápidamente. En el primer año, el archivo recibió más de 500 historias de personas en 32 países diferentes, cartas de soldados a sus amantes del mismo sexo que nunca pudieron enviar, diarios de enfermeras que habían amado a otras mujeres en hospitales de campaña, fotografías de hombres que habían posado juntos de formas que sugerían algo más que amistad pero que nunca pudieron expresarlo abiertamente. Testimonios de ancianos que finalmente decidían contar sus propias verdades antes de morir, usando el archivo como una forma de asegurarse de que sus historias sobrevivirían. Emma y Klaus trabajaron incansablemente para verificar la autenticidad de cada historia, para preservar los materiales originales, para crear contexto histórico que ayudara a las personas a entender no solo las historias individuales sino el panorama más amplio de cómo la guerra y la represión social habían afectado a millones de vidas. Una de las historias más impactantes en el archivo vino de Japón. Un hombre de 90 años envió una serie de cartas que su padre, un soldado del ejército imperial japonés, había escrito a otro soldado durante la guerra. Las cartas nunca mencionaban amor explícitamente, pero estaban llenas de un anhelo tan profundo que era imposible no reconocerlo. Hablaban de cómo extrañaba la risa del otro hombre, cómo los días sin verlo se sentían vacíos, cómo esperaba que cuando la guerra terminara pudieran encontrar una forma de estar juntos. El hijo escribió que había descubierto estas cartas después de la muerte de su padre, escondidas en una caja en el ático junto con una fotografía de 2 hombres en uniforme, de pie muy cerca el uno del otro, mirándose de una forma que trascendía la camaradería militar. El hijo dijo que toda su vida había sentido que su padre guardaba algo, que había una tristeza en el que nunca podía ser alcanzada. Ahora entendía por qué. Su padre había perdido al amor de su vida en la guerra y había pasado los siguientes 50 años viviendo con ese vacío, incapaz de hablar sobre ello porque la sociedad japonesa de posguerra era aún más represiva que la de tiempos de guerra. El archivo también recibió historias de personas que habían sido salvadas por actos de valentía como el de Friedrich y Anatoly. Una mujer en Polonia contribuyó con la historia de cómo su familia judía había sido escondida por 2 oficiales de la Wehrmacht que estaban enamorados entre sí. Los oficiales habían falsificado documentos, habían desviado búsquedas, habían arriesgado sus vidas repetidamente para mantener a salvo a la familia. Cuando la guerra terminó, los 2 oficiales desaparecieron y la familia nunca supo qué había sido de ellos. Durante 75 años, esa familia había contado la historia como una leyenda casi mítica, 2 ángeles guardianes que aparecieron en su momento más oscuro. Pero cuando la nieta de la familia encontró el archivo y leyó la historia de Friedrich y Anatoly, se dio cuenta de que tal vez su propia historia familiar no era única,
que tal vez había muchos más casos de soldados que habían usado su posición para salvar vidas precisamente porque ellos mismos entendían lo que era ser perseguido por quienes eran. Klaus y Emma comenzaron a recibir invitaciones para hablar en universidades, en conferencias de historia, en eventos conmemorativos. Siempre llevaban consigo copias de la carta original de Friedrich, protegidas en fundas plásticas, y las mostraban a las audiencias mientras contaban la historia. Y cada vez que Klaus contaba la historia, agregaba detalles nuevos que había descubierto, conexiones que había encontrado con otras historias en el archivo. La narrativa de Friedrich y Anatoly se había convertido en algo más grande que ellos mismos. Se había convertido en un símbolo de todos los amores prohibidos que habían existido en las sombras de la historia, de todas las vidas que habían sido forzadas a mentir para sobrevivir, de todos los actos de valentía que nunca habían sido reconocidos porque desafiaban las narrativas aceptadas de heroísmo y sacrificio. 3 años después del descubrimiento de la carta, Klaus recibió una llamada que nunca esperó. Era de un hombre en Ucrania que afirmaba tener información sobre los últimos años de Anatoly Petrov. El hombre, que era historiador local en la ciudad donde Anatoly había vivido, había estado investigando archivos de la era soviética y había encontrado algo extraordinario. Había encontrado un manuscrito inédito escrito por Anatoly en los años 70, un manuscrito autobiográfico donde contaba toda su historia, incluyendo su relación con Friedrich. Anatoly nunca había intentado publicarlo porque sabía que sería imposible bajo el régimen soviético, pero lo había escrito como una forma de terapia, una forma de procesar todo lo que había vivido. El manuscrito estaba en ruso, más de 300 páginas escritas a máquina en papel amarillento, y había sido preservado por una sobrina lejana de Anatoly que finalmente había decidido donarlo al archivo histórico local. El historiador ucraniano se ofreció a traducirlo y enviárselo a Klaus. Cuando Klaus finalmente recibió la traducción completa del manuscrito de Anatoly, pasó una semana entera leyéndolo. Era devastador y hermoso al mismo tiempo. Anatoly escribía con una honestidad brutal sobre su amor por Friedrich, sobre las noches que pasaron juntos en el frente, sobre la decisión imposible de separarse, sobre los años que siguieron donde vivió con el peso de ese amor perdido. Escribía sobre cómo había intentado rehacer su vida después de la guerra, cómo había intentado enamorarse de otras personas pero nunca pudo porque Friedrich seguía siendo el dueño de su corazón. Escribía sobre las noches en que sacaba la carta de su escondite y la leía una vez más, imaginando qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes, si hubiera nacido en otro tiempo, en otro lugar, donde su amor no tuviera que ser un secreto mortal. Y escribía sobre su decisión final de dejar instrucciones para que la carta fuera descubierta después de su muerte, su último acto de fe en que algún día el mundo sería lo suficientemente compasivo como para entender. Klaus decidió publicar el manuscrito de Anatoly junto con un nuevo libro que estaba escribiendo sobre toda la investigación que había realizado. El libro se llamaría Cartas desde el frente, historias de amor y valentía en tiempos de guerra. Sería una compilación de la historia de Friedrich y Anatoly, del manuscrito de Anatoly, de docenas de otras historias del archivo, todas tejidas juntas para mostrar el panorama completo de cómo el amor había persistido incluso en los momentos más oscuros de la humanidad. Klaus sabía que el libro sería controversial, que habría personas que lo criticarían por romantizar la guerra o por promover lo que ellos consideraban una agenda política. Pero también sabía que había personas que necesitaban estas historias, que encontrarían en ellas validación, comprensión, esperanza. Y eso era suficiente. Si has llegado hasta aquí en esta historia, si has sentido cada palabra, cada revelación, cada momento de dolor y esperanza, te pido que hagas algo. Inscríbete en el canal para no perderte más historias como esta, historias que desafían lo que creemos saber sobre el pasado y nos ayudan a entender mejor el presente. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo, con alguien que también esté buscando su propia verdad o tratando de entender la verdad de otros. Y si esta historia te ha impactado profundamente, si sientes que merece ser preservada y compartida, apoya con un super thanks, porque historias como la de Friedrich y Anatoly no deben perderse nunca más. Merecen ser recordadas, honradas y transmitidas a las generaciones futuras como recordatorios de que el amor siempre encuentra un camino, incluso cuando todo parece conspirar para destruirlo.